Cierren los ojos por un instante y evoquen la imagen. No la fotografía gastada, amarillenta y de bordes doblados que se encuentra en los libros de historia, sino la sensación. Invoquen el calor húmedo y denso del Caribe. Un vapor espeso que se pega a la piel como una segunda dermis y que huele a salitre, a tierra fértil y a revolución inminente. Perciban el aroma penetrante y dulzón de los puros de tabaco recién torcidos en las manos expertas de un torcedor. Un olor que se mezcla inextricablemente con el humo azulado y acre del diésel quemado por los viejos Cadillacs, Buicks y Chevrolets, que aún rugen por las calles de La Habana, fantasmas metálicos de una era proscrita. Y en el centro absoluto de todo, una voz. No un simple sonido, sino una fuerza de la naturaleza. Una voz atronadora que, durante horas y horas interminables, se derrama como un torrente desde una tribuna sobre una marea humana que inunda la Plaza de la Revolución. Es la voz de Fidel Castro, el comandante, el líder máximo, el Mesías de los oprimidos, el demonio barbudo para sus enemigos. Su figura, alta y enérgica, casi siempre enfundada en el icónico y ya legendario uniforme verde olivo, no es la de un simple político. Es el epicentro de un terremoto geopolítico que sacudió los cimientos del siglo XX, redibujando el mapa de la Guerra Fría. Su imagen está inextricablemente soldada al metal de la soberanía, forjada en el fuego incandescente del nacionalismo desafiante. La encarnación misma del David caribeño que, con la onda de la retórica y la piedra de la convicción marxista-leninista, se enfrentó al Goliat imperialista con un grito que resonó en cada rincón del planeta: patria o muerte. Durante décadas, el mundo, tanto sus fervientes admiradores como sus acérrimos detractores, vio a Fidel perpetuamente rodeado de sus barbudos. Eran la estampa viva de la revolución. Hombres de rostro curtido por el sol implacable de la Sierra Maestra, con la mirada endurecida por el humo de la pólvora y la lealtad grabada a fuego en el alma. Eran sus compañeros de armas, sus hermanos de trinchera, los hombres que habían compartido con él el hambre, el frío y la certeza de una muerte probable en las montañas. La leyenda, cuidadosamente cultivada, afirmaba que cada uno de ellos estaba dispuesto, sin un instante de vacilación, a interponer su cuerpo entre una bala y su líder. Esta es la imagen oficial. La postal cuidadosamente retocada y distribuida por el formidable aparato de propaganda cubano. Una imagen que se vendió con maestría no solo al mundo, sino, lo que es aún más importante, a su propio pueblo. Pero, como ocurre siempre en las grandes catedrales del poder absoluto, la liturgia pública, con sus cánticos y sus inciensos, oculta los ritos secretos que se ofician en la sacristía. La verdad es una arquitectura compleja, y la fachada principal, por imponente que sea, rara vez revela la intrincada estructura de vigas, contrafuertes y cimientos que realmente sostiene el edificio. Hoy vamos a tomar un martillo y a golpear esa fachada. Vamos a rasgar el velo de la propaganda para desvelar uno de los secretos más profundos, más contradictorios y mejor guardados del régimen cubano. Una verdad tan incómoda, tan políticamente radiactiva que, de ser conocida en su momento, habría dinamitado el mito fundacional del nacionalismo a ultranza de Fidel Castro. Porque los hombres que realmente custodiaban su vida, la élite silenciosa e invisible que formaba el último, más impenetrable y más letal círculo de su seguridad personal, no eran cubanos. No eran los leales barbudos de la Sierra Maestra. Eran soldados soviéticos. Eran agentes de élite del Comité para la Seguridad del Estado, el KGB. Eran hombres de las fuerzas especiales Spetsnaz,
enviados directamente desde Moscú con una única y fría misión: vigilar, proteger y, en última instancia, controlar al comandante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para el mundo, Fidel Castro era el titán que expulsó la influencia extranjera de su patria y la defendió con uñas y dientes. Pero en la intimidad de su existencia cotidiana, su supervivencia diaria dependía por completo de los agentes de una superpotencia extranjera. Quédense conmigo para descubrir la historia prohibida del hombre cuya vida era una póliza de seguros del Kremlin. Y el increíble misterio de por qué este secreto, esta monumental contradicción en el corazón mismo de la Revolución cubana, fue protegido con un celo paranoico durante más de medio siglo. Para comprender la magnitud sísmica de esta revelación, debemos sumergirnos en la caldera hirviente de los primeros años de la Revolución cubana. Es una época de euforia desbordada que roza el delirio colectivo, de paranoia asfixiante que ve conspiraciones en cada esquina y de peligro mortal acechando en cada sombra. 1 de enero de 1959. La Habana amanece en un estado de shock y júbilo paralizantes. El dictador Fulgencio Batista, el hombre de Washington, el sargento devenido en general y presidente que había gobernado Cuba con mano de hierro y guante de seda para los intereses norteamericanos, ha huido de la isla en la oscuridad de la noche, con sus maletas repletas del tesoro nacional. Los casinos del Vedado y Miramar, antes luminosos y pecaminosos centros de vicio controlados por la mafia norteamericana de Meyer Lansky y Santo Traficante, ahora yacen en silencio, con sus mesas de blackjack y sus ruletas cubiertas de polvo. En las calles, el pueblo celebra la caída del tirano, mientras los rebeldes, los barbudos, que bajan de las montañas como figuras bíblicas, entran triunfantes en la capital en una caravana que tarda días en llegar desde Santiago. El mundo contiene la respiración. Un joven abogado de 32 años, carismático hasta la hipnosis y con una oratoria incendiaria, capaz de mantener a las masas cautivas durante horas, ha logrado lo imposible: derrocar a un régimen militar profesional, respaldado por la nación más poderosa de la Tierra, a tan solo 90 millas de las costas de Florida. La atmósfera en Cuba era eléctrica, una mezcla volátil de esperanza mesiánica y un miedo profundo a lo desconocido. Fidel Castro no era simplemente un líder político. En cuestión de días, se había transfigurado en un símbolo viviente, una figura casi religiosa para millones de cubanos que durante generaciones habían vivido bajo la sombra de la corrupción endémica, la desigualdad social abismal y la humillación nacional de ser considerados el patio trasero de Estados Unidos. Sin embargo, en los pasillos de mármol de Washington, en la Casa Blanca de Dwight D. Eisenhower y, sobre todo, en los despachos de Langley, Virginia, sede de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, dirigida por el formidable y anticomunista Allen Dulles, la percepción era radicalmente opuesta. Para ellos, Castro no era un libertador. Era una herejía geopolítica, un incendio comunista a las puertas de su casa que debía ser extinguido por cualquier medio necesario. Y cuando decimos por cualquier medio necesario, no estamos utilizando una figura retórica. Estamos describiendo una política de Estado, una doctrina firmada y sellada al más alto nivel. Inmediatamente después del triunfo de la Revolución, y con una urgencia febril, la CIA puso en marcha una de las campañas de desestabilización, sabotaje y asesinato político más implacables, costosas y, en ocasiones, surrealistas de la historia moderna. La Operación Mangosta fue el nombre en clave, el paraguas bajo el cual la agencia concibió y ejecutó,
según los propios archivos desclasificados del gobierno cubano, más de 600 planes para eliminar a Fidel Castro. La creatividad de los agentes de la División de Actividades Especiales de la CIA parecía no tener límites, bordeando a menudo lo grotesco y lo absurdo, como si los guiones de las películas de James Bond se hubieran convertido en memorandos operativos. Se planearon atentados con puros de tabaco, su marca personal, impregnados con toxina botulínica, un veneno tan potente que una mínima cantidad sería letal, o directamente empaquetados con un explosivo lo suficientemente potente como para volarle la cabeza. Se diseñaron trajes de buceo que serían regalados a Castro. Sabiendo de su pasión por la exploración submarina, contaminados con esporas del hongo Aspergillus fumigatus, para provocarle una enfermedad dermatológica crónica y debilitante conocida como pie de madura. Se intentó envenenar sus batidos de chocolate, su bebida favorita, en la cafetería del Hotel Habana Libre. Se consideró la posibilidad de colocar conchas marinas de colores llamativos, pero cargadas de explosivos plásticos, en sus lugares de buceo favoritos, en la Ciénaga de Zapata. Se llegó a concebir una pluma estilográfica que ocultaba una aguja hipodérmica tan fina como un cabello, capaz de inyectarle un veneno mortal con un simple roce, sin que él se diera cuenta. Y, por supuesto, en un acto de cinismo supremo, se reclutó a la escoria del antiguo régimen, mafiosos como Santo Traficante Jr. y Johnny Rosselli, resentidos por haber perdido su imperio de casinos y prostitución, fueron contratados por el gobierno de Estados Unidos para asesinar a un jefe de Estado. La lista es interminable y escalofriante. Cada amanecer que encontraba a Fidel Castro con vida era un fracaso humillante para la agencia de inteligencia más poderosa del planeta. En este contexto de asedio permanente, la seguridad personal del comandante se convirtió en la prioridad absoluta, en la obsesión central del nuevo gobierno revolucionario. Inicialmente, su escolta estaba compuesta por la Guardia Pretoriana natural de cualquier revolución, sus hombres de máxima confianza, los mismos que habían compartido con él el frío de las noches en las montañas y el sabor metálico del miedo en los combates de la Sierra Maestra. Hombres como Manuel, Barbarroja, Piñeiro o el propio Che Guevara en los primeros y caóticos días. Eran revolucionarios de una valentía indiscutible, de una lealtad que rayaba en el fanatismo. Pero eran guerrilleros, no guardaespaldas de élite. Su formación era la emboscada y el combate frontal, no el sofisticado y metódico arte de la contravigilancia, la detección de explosivos, el análisis de amenazas o los protocolos de protección de dignatarios. Su lealtad era su mayor activo y, paradójicamente, su mayor debilidad. Confiaban en el fusil al hombro y en la intuición forjada en la batalla, pero carecían de la metodología paranoica y sistemática necesaria para neutralizar las complejas y enrevesadas amenazas que emanaban de Langley, Virginia. Cada discurso público de Fidel era una pesadilla logística. Cada viaje por la isla, una invitación abierta a un atentado. Su propio carisma y su estilo de liderazgo populista eran sus peores enemigos. Se negaba a ser un líder encerrado en un palacio de mármol, alejado del pueblo. Adoraba mezclarse con las multitudes, sentir el calor del pueblo, abrazar a los campesinos y besar a los niños. Cada uno de esos baños de masas, tan vitales para su imagen y su conexión con la base, multiplicaba exponencialmente el riesgo. La tensión en su círculo íntimo era palpable. Los rumores de complots, de infiltrados en el propio gobierno, de traiciones, circulaban como un veneno por los pasillos del poder en La Habana. Fidel era el objetivo perfecto. Predecible en sus hábitos,
imprudente en sus movimientos y rodeado de una seguridad valiente, pero fundamentalmente amateur. El punto de inflexión, el momento sísmico que lo cambió todo, llegó en las primeras horas del 17 de abril de 1961. La Brigada 2506, una fuerza de unos 1.400 exiliados cubanos, entrenados, financiados, armados y dirigidos por la CIA, desembarcó en las cenagosas playas de Bahía de Cochinos, o Playa Girón, como se la conoce en Cuba. El objetivo: establecer una cabeza de playa, provocar un levantamiento popular y derrocar a Castro. La invasión fue un desastre militar y político de proporciones colosales para la recién inaugurada administración de John F. Kennedy. En menos de 72 horas, la fuerza invasora fue aplastada por las fuerzas revolucionarias, dirigidas personalmente por Fidel desde un tanque. Pero para Fidel Castro, la derrota militar de Girón fue su mayor victoria política. En el campo de batalla, demostró al mundo que la amenaza estadounidense era real, tangible y mortal. Políticamente, le proporcionó la justificación perfecta para declarar, por primera vez de forma inequívoca, el carácter socialista de su revolución y consolidar su poder absoluto. Y estratégicamente, empujó a Cuba de manera definitiva y sin retorno a los brazos protectores de la otra gran superpotencia mundial, la Unión Soviética. El cálculo de Fidel era brutalmente simple y pragmático. Si Estados Unidos, el gigante que respiraba en su nuca, quería destruirlo, necesitaba un protector igualmente gigantesco. Y Nikita Jrushchov, el impredecible y temperamental líder soviético, estaba más que dispuesto a asumir ese papel. Para Moscú, Cuba era un regalo inesperado de la historia. Un puesto de avanzada comunista en el corazón mismo de la esfera de influencia estadounidense. Un portaaviones insumergible, como lo describirían más tarde. La alianza se selló con acero, petróleo y finalmente misiles. Un año y medio después, en octubre de 1962, el mundo se asomó al abismo del apocalipsis nuclear durante la crisis de los misiles, cuando se descubrió que la URSS había instalado en secreto misiles balísticos de alcance medio en la isla. La crisis se resolvió in extremis, pero dejó una lección indeleble para el Kremlin. Fidel Castro era un activo estratégico invaluable, pero también era impulsivo, volátil, y seguía siendo el objetivo número uno de la CIA. Proteger la revolución cubana significaba, ante todo y sobre todo, proteger la vida de Fidel Castro. Y en los fríos y analíticos despachos del KGB, se llegó a una conclusión inquietante y secreta. Los cubanos, por sí solos, no podían garantizarla. Y es aquí, en el más profundo y absoluto secreto, en un pacto susurrado lejos de cualquier oído indiscreto, donde comienza nuestra historia. No fue una decisión anunciada en el periódico Granma. No hubo un comunicado oficial ni un desfile de bienvenida. Fue un acuerdo sellado en la penumbra del poder, probablemente entre Fidel, su hermano y jefe de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, y los más altos jerarcas del Comité para la Seguridad del Estado, el KGB. La narrativa oficial, la que se mantenía de cara al público, era que la Dirección de Seguridad Personal, una sección de élite del Ministerio del Interior cubano, era la única y heroica encargada de la protección del comandante. Y en parte, era cierto. Una primera línea de guardias cubanos, hombres corpulentos, de confianza probada y con la lealtad tatuada en el ADN, siempre lo rodeaba en sus apariciones públicas. Pero eran el escaparate, eran el decorado. Detrás de ellos, operando con una discreción casi fantasmal, se encontraba el verdadero anillo de acero.
un destacamento de fuerzas especiales soviéticas. No eran simples soldados. Eran la élite de la élite del vasto y temible aparato de seguridad soviético. Eran miembros de las unidades Spetsnaz, veteranos de operaciones encubiertas en los puntos más calientes del planeta, desde Afganistán hasta Angola. Eran expertos en demoliciones, en combate cuerpo a cuerpo como el sistema, en tiro de precisión a larga distancia y, lo más importante, eran especialistas en contrainteligencia del KGB. Hombres que habían pasado por un proceso de selección y entrenamiento tan brutal que filtraba cualquier atisbo de debilidad, miedo o individualismo. Hombres capaces de matar con sus propias manos de docenas de formas distintas, y cuya única ideología era el cumplimiento de la misión. Y su misión era una, y era sagrada: mantener a Fidel Castro con vida, sin importar el costo, sin importar los medios. La llegada de este contingente extranjero a Cuba se gestionó con un secretismo paranoico, una obra maestra de la logística clandestina. No llegaron en un vuelo de Aeroflot lleno de militares uniformados, ni desfilaron por el malecón. Se infiltraron en la isla a lo largo de varios meses, en pequeños grupos, bajo las más diversas y mundanas identidades falsas. Asesores técnicos para la industria azucarera, ingenieros agrónomos para las nuevas cooperativas agrícolas, instructores deportivos para el desarrollo olímpico cubano. Se alojaban en complejos residenciales exclusivos para el personal soviético en los barrios de Miramar o Siboney. Verdaderos guetos de lujo aislados de la población cubana por altos muros y guardias. Eran sombras. Eran fantasmas que se movían por La Habana en vehículos Lada sin matrícula, hablando en susurros en ruso y observándolo todo con ojos fríos y analíticos, entrenados para ver lo que nadie más veía: la amenaza potencial, la anomalía, el peligro latente. Su presencia era un secreto de Estado de la más alta clasificación, tan sensible que incluso muchos altos cargos del Partido Comunista Cubano y del Ejército la desconocían por completo. Saber de su existencia era, en sí mismo, un riesgo para la seguridad personal, porque estos hombres no respondían ante el Ministerio del Interior cubano. No recibían órdenes de ningún general cubano. Su cadena de mando era una línea directa y sin interferencias, que terminaba en un solo lugar: el despacho del presidente del KGB, en el cuartel general de la Plaza Dzerzhinsky de Moscú, el infame edificio de la Lubyanka. Fidel Castro, el gran adalid del antiimperialismo, el hombre que había galvanizado a América Latina con su discurso de soberanía, había entregado la custodia de su propia vida a los agentes de un imperio extranjero. La ironía era tan monumental que, de haberse sabido, habría provocado un cisma de consecuencias impredecibles. Imaginen la dinámica diaria de esta operación secreta. Cada mañana, mucho antes de que Fidel se despertara en su residencia de Punto Cero, el equipo soviético ya había asegurado el perímetro y el interior de la vivienda. Realizaban barridos electrónicos en busca de micrófonos ocultos. Inspeccionaban cada rincón en busca de artefactos explosivos. Analizaban químicamente la comida que iba a consumir, con un degustador personal que probaba cada plato. Planificaban sus rutas diarias con una meticulosidad obsesiva, estableciendo siempre una ruta principal, dos alternativas y una de emergencia, con vehículos de señuelo y equipos de avanzada posicionados a lo largo del trayecto. En sus discursos públicos se infiltraban de incógnito entre la multitud, vestidos como campesinos o trabajadores. Pero sus ojos no miraban al comandante con admiración, sino que escaneaban a la multitud, buscando el gesto nervioso, la mano en el bolsillo, la mirada demasiado fija, la más sutil anomalía que pudiera delatar una amenaza. Eran invisibles para el público,
para las cámaras de televisión y para la mayoría de los propios cubanos que trabajaban cerca de Fidel. Mientras los guardaespaldas cubanos, con sus guayaberas y su apariencia más relajada, formaban el círculo visible y fotogénico, los soviéticos constituían el círculo interior, el último y verdadero bastión. Se dice que en sus desplazamientos siempre había un vehículo en la caravana presidencial, aparentemente idéntico a los demás, ocupado exclusivamente por estos agentes. Un coche que en realidad era una fortaleza rodante, con blindaje, armamento pesado oculto y sistemas de comunicación encriptados con línea directa a la embajada soviética y, desde allí, a Moscú. Existen anécdotas y rumores, imposibles de verificar oficialmente, pero que han persistido como leyendas en los círculos de inteligencia durante décadas, que ilustran la eficiencia letal de esta guardia pretoriana. Una de las historias más recurrentes, contada por desertores de la inteligencia cubana, habla de un intento de atentado durante un viaje de Castro a una provincia oriental para la inauguración de una escuela. Un francotirador, supuestamente un exiliado cubano entrenado por la CIA e infiltrado en la isla, se había posicionado en la azotea de un edificio con una vista perfecta del podio, donde Fidel iba a dar su discurso. La seguridad cubana había peinado la zona, pero no había detectado la amenaza. Sin embargo, uno de los observadores soviéticos, un especialista en tiro de precisión apostado a cientos de metros de distancia con un potente telescopio, notó un reflejo anómalo en una ventana. Un destello que no encajaba con el patrón del sol sobre el cristal. Podría haber sido cualquier cosa, pero su entrenamiento le decía que no lo era. En cuestión de segundos, sin pedir autorización al G2 cubano, sin crear una alarma que pudiera generar pánico, un equipo de asalto soviético de 3 hombres se movilizó. No entraron por la puerta principal. Escalaron la fachada trasera del edificio con la agilidad de atletas olímpicos. Se deslizaron por la azotea y neutralizaron al tirador con un garrote de alambre, antes de que pudiera siquiera colocar el ojo en la mira telescópica. Todo ocurrió en un silencio casi absoluto. Minutos después, Fidel Castro subió al podio y dio su discurso, ajeno al hecho de que acababa de estar a un segundo de la muerte y que su vida había sido salvada. No por sus leales compatriotas, sino por un equipo de asesinos profesionales enviados desde el otro lado del mundo. Pero esta protección infalible tenía un precio. Un precio muy alto que no se medía en rublos, sino en la moneda más valiosa para un líder nacionalista: la soberanía. La presencia de los guardaespaldas del KGB no era un acto de generosidad desinteresada, de hermandad proletaria por parte de la Unión Soviética. Era una póliza de seguro y al mismo tiempo una jaula de oro. Al controlar la seguridad personal de Castro, Moscú controlaba en gran medida al propio Castro. Estos hombres no solo eran sus protectores, eran sus carceleros. Su misión no era únicamente defensiva. Tenían la orden explícita de informar a diario al Kremlin sobre cada uno de sus movimientos, sus conversaciones privadas, su estado de salud, su estado de ánimo. ¿Con quién se reunía? ¿Qué planes tenía para la economía? ¿Mostraba signos de desviacionismo ideológico, de acercarse al modelo chino o yugoslavo? ¿Se estaba volviendo demasiado independiente, demasiado tropical en su comunismo? Los guardaespaldas eran los ojos y los oídos de Moscú en el Sancta Sanctorum del poder cubano. Eran la garantía de que el comandante no se saldría del guión dictado por el Politburó. Imaginemos por un momento un escenario hipotético.
Si en algún momento de la Guerra Fría, Fidel Castro hubiera decidido, por ejemplo, iniciar negociaciones secretas para reconciliarse con Estados Unidos, o adoptar un modelo de comunismo más independiente y menos alineado, es casi seguro que su protección soviética se habría transformado instantáneamente en su pelotón de ejecución. La misma mano que desviaba la bala de un asesino podía, con la misma eficiencia, administrar un veneno o provocar un accidente de coche. Este es el núcleo de la gran paradoja que define la relación de Fidel Castro con el poder. ¿Era él consciente de que era un prisionero de lujo en su propia isla? Por supuesto que sí. Fidel era, por encima de todo, un maestro de la supervivencia política. Su astucia era legendaria. Es muy probable que viera este acuerdo como un mal necesario, un pacto fáustico para mantenerse con vida y, por ende, mantener viva su revolución. Sacrificó una porción de su soberanía personal y nacional para garantizar la supervivencia del proyecto. Sin embargo, para la élite revolucionaria cubana, para los comandantes históricos que habían luchado en la sierra, la presencia de estos extranjeros debió ser una fuente constante de humillación y resentimiento soterrado. Imaginen la frustración de los altos mandos del G2 cubano, hombres orgullosos que habían arriesgado sus vidas, al ver cómo la responsabilidad final de proteger al líder supremo recaía en un grupo de rusos fríos y distantes que fundamentalmente no confiaban en ellos. ¿Cuántas tensiones internas, cuántos choques de egos, cuántas disputas secretas se produjeron entre la seguridad cubana y la soviética? Probablemente nunca lo sabremos en detalle, pero es fácil imaginar un ambiente de desconfianza mutua, de sonrisas forzadas y de una rivalidad en la sombra por la cercanía y el favor del comandante. La propaganda hablaba de la hermandad indestructible entre los pueblos cubano y soviético, pero la realidad era una relación asimétrica de dependencia, control y sumisión estratégica. Ahora, trascendamos el relato de los hechos y adentrémonos en un análisis más profundo. ¿Por qué se mantuvo este secreto con tanto fervor, incluso después de la caída de la Unión Soviética? La respuesta es simple y, a la vez, devastadora. Porque la verdad pulverizaba el pilar fundamental sobre el que se construyó toda la mitología castrista. El régimen de Fidel basó su legitimidad interna y su prestigio internacional en la idea de la independencia nacional, en la resistencia heroica y solitaria contra la injerencia extranjera, principalmente la estadounidense. El socialismo o muerte estaba intrínsecamente ligado a la patria. Admitir que el líder de esta cruzada nacionalista vivía bajo la tutela y protección de otra superpotencia extranjera habría sido un golpe fatal para su credibilidad. Habría expuesto a Fidel no como un líder soberano, sino como el gobernador de un estado satélite. Un peón importante, carismático y estratégico. Sí, pero un peón al fin y al cabo, en el gran tablero de ajedrez de la Guerra Fría. La propaganda cubana necesitaba la imagen del Fidel desafiante, el hombre que solo respondía ante su pueblo. La realidad de un Fidel custodiado por el KGB era una verdad prohibida, una herejía que debía ser suprimida a cualquier costo. Psicológicamente, la decisión de Fidel de aceptar esta protección también revela las profundidades de su compleja personalidad. Por un lado, muestra un pragmatismo extremo, casi maquiavélico. Entendió que su supervivencia personal y la supervivencia de su régimen eran una y la misma cosa. Sin él, la revolución se desmoronaría o sería cooptada. Por lo tanto, cualquier medida, por humillante que fuera en privado, estaba justificada si garantizaba su continuidad en el poder. Pero por otro lado, también destapa una veta de paranoia y desconfianza
que iba más allá del enemigo exterior. Llegó a un punto en el que no confiaba plenamente ni en su propio círculo íntimo, en sus hermanos de la sierra. Es una posibilidad escalofriante. La historia está repleta de líderes revolucionarios que, una vez consolidados en el poder, son traicionados y derrocados por sus antiguos camaradas. Al aceptar una guardia pretoriana extranjera, Fidel creaba una capa de seguridad que no tenía lealtades locales, que no podía ser corrompida por las facciones internas cubanas y que solo respondía a un poder lejano e inaccesible para sus rivales en la isla. Era una forma de asegurarse de que nadie en su entorno, ni siquiera los más cercanos como su hermano Raúl o el Che Guevara, pudiera organizar un golpe de Estado o un atentado con éxito. Se aisló a sí mismo, confiando su vida a extraños para protegerse, quizás, también de sus propios compatriotas. Desde la perspectiva soviética, la operación era una jugada maestra de la geopolítica. Mantener a Castro vivo y en el poder era crucial por múltiples razones. Primero, por el inmenso valor estratégico de Cuba como base militar y de inteligencia a escasos kilómetros de su principal adversario. Segundo, por el inconmensurable valor simbólico. Cuba era la joya de la corona del expansionismo soviético en el hemisferio occidental. La prueba viviente de que el comunismo podía arraigar y florecer en cualquier lugar del mundo. Perder Cuba habría sido una derrota propagandística y estratégica de proporciones catastróficas. Por lo tanto, invertir sus mejores recursos humanos en la protección de Fidel no era un gasto. Era una inversión estratégica de altísima rentabilidad. Controlaban al hombre. Controlaban la isla y mantenían a su archienemigo, Estados Unidos, en un estado de nerviosismo y alerta permanente. El destacamento del KGB en La Habana no era una simple unidad de guardaespaldas. Era el ancla que aseguraba que el buque cubano permaneciera firmemente amarrado al puerto de Moscú. Las consecuencias a largo plazo de esta dependencia fueron profundas. La economía, la política y la doctrina militar cubanas se moldearon a imagen y semejanza de la Unión Soviética, creando una simbiosis que se volvería devastadora para Cuba cuando el hermano mayor colapsó. El legado de este pacto secreto es complejo y arroja una luz completamente nueva y perturbadora sobre la figura de Fidel Castro y la historia de Cuba. La presencia de estos guardianes invisibles explica en gran medida cómo Castro pudo sobrevivir a más de 600 intentos de asesinato documentados. No fue solo suerte, ni la incompetencia de sus enemigos. Fue la eficiencia despiadada y la profesionalidad absoluta de los mejores especialistas en seguridad del mundo. Pero este éxito en la supervivencia tuvo como contrapartida una pérdida de autonomía que el régimen nunca ha estado dispuesto a admitir. Cuando el muro de Berlín cayó y la Unión Soviética se desintegró a principios de la década de 1990, Cuba se enfrentó a la catástrofe. El grifo de los subsidios millonarios se cerró de la noche a la mañana, y la isla se sumió en el llamado período especial, una era de hambruna, apagones y desesperación. ¿Qué pasó con los guardaespaldas soviéticos? Podemos suponer que fueron retirados tan discretamente como llegaron, dejando un vacío que tuvo que ser llenado por una seguridad cubana que, para entonces, ya había sido entrenada, adoctrinada y moldeada por sus mentores del KGB durante 3 décadas. La dependencia había sido tan profunda que incluso tras la partida física de los soviéticos, su sombra, sus métodos y su filosofía de control total permanecieron incrustados en el ADN del Estado cubano. Al final, la historia de los guardaespaldas soviéticos de Fidel Castro nos obliga a demoler la estatua de mármol del héroe nacionalista y a examinar los fragmentos. Nos presenta a un líder mucho más complejo, cínico y pragmático.
un hombre dispuesto a hacer un pacto con el diablo, o en este caso, con el oso ruso, para mantenerse en el poder. Nos muestra la cruda y descarnada realidad de la política internacional durante la Guerra Fría, donde la soberanía era a menudo una ilusión y las alianzas no se basaban en la ideología o la amistad, sino en el cálculo frío del poder y la supervivencia. El hombre que construyó su leyenda sobre el rechazo a la dominación extranjera, en el secreto más íntimo de su existencia, había puesto su vida y, por extensión, el destino de su país, en manos de un imperio extranjero. El gran misterio que planteamos al principio encuentra aquí su respuesta. La verdad se ocultó porque era insoportable, porque contradecía la esencia misma del mito revolucionario. Fidel Castro, el comandante invencible, el eterno superviviente, no solo lo fue por su astucia o el amor de su pueblo, sino porque durante los años más peligrosos de su vida, fue el activo mejor protegido por el KGB en todo el mundo. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué piensas tú de esta increíble y contradictoria historia? ¿Crees que Fidel Castro fue un traidor a sus propios ideales nacionalistas al aceptar la protección soviética? ¿O fue un movimiento pragmático y absolutamente necesario para la supervivencia de su revolución en un mundo hostil? ¿Consideras que esto lo convierte en una especie de marioneta de Moscú? ¿O simplemente en un político astuto que supo jugar las cartas que le tocaron en un mundo bipolar y peligroso? ¿Conoces otros casos de líderes mundiales que hayan confiado su seguridad personal a potencias extranjeras de una manera tan secreta y profunda? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa enormemente leer lo que piensas sobre esta compleja trama de poder. Si te ha gustado este profundo análisis de una de las páginas más ocultas de la historia reciente, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo, darle un buen like y compartirlo con todos aquellos a los que les apasionen los secretos del poder y las verdades que se esconden detrás de las narrativas oficiales. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir desvelando las historias que otros prefieren mantener en la sombra. Gracias por haberme acompañado en este viaje al corazón secreto de la Revolución Cubana. Hasta la próxima.